Hello everyone, it's me again, Teacher Ishe. Y el día de hoy vamos a tener una clase un tanto distinta, no solo porque va a ser en español, sino también porque vamos a estar disfrazados. La razón de este disfraz es porque este video se va a estrenar justamente la última semana de octubre, donde cabe resaltar que el 31 de este mes se celebra Halloween en varios países del mundo. Así que vamos a hablar un poco primero sobre el Halloween. Dentro de la celebración del Halloween tenemos distintos eventos. Entre ellos se marca específicamente la última cosecha en los países que están al norte del planeta. Otras cosas son estos momentos en los que niños y adultos nos disfrazamos para acudir a distintos eventos. Los niños principalmente realizan esta acción de ir casa en casa pidiendo dulces, con una frase en específico que es trick or treat. Y pueden hacer distintas cosas para obtener los preciados dulces. En cambio, los adultos tienden a asistir a fiestas donde cada uno va disfrazado, igual que los niños, de su personaje favorito o de personajes tan míticos como las brujas o como aquello que más nos asusta. Muy bien, después de este pequeño brevario cultural, vamos a poner atención a nuestra clase sobre gramática. Ok, para empezar, ¿qué es la gramática? Bueno, en inglés la vamos a conocer como grammar, y la gramática va a ser esta serie de normas y reglas que utilizamos para saber escribir bien desde una palabra hasta una oración. Un ejemplo de estas reglas en español es cuándo utilizar la MB o la NB. En inglés un ejemplo sería la siguiente regla: cuando dos vocales están juntas, la primera es la que habla. Es decir, la primera es la que vamos a pronunciar. Y si nos vamos a una oración, la gramática nos va a ayudar para saber qué palabras necesito para crear una oración y el orden que deben de tener para que tenga una coherencia mi oración. Y ahora vamos a necesitar los famosos tiempos gramaticales. Es decir, saber si estoy hablando en presente, pasado y futuro. Pero, ¿cómo sabemos cuando estamos utilizando un tiempo gramatical? ¿Cómo sabemos si estamos hablando en presente, en pasado o en futuro? ¿Existe alguna palabra que nos dé esa información? La respuesta es sí. Las palabras que nos ayudan a saber en qué tiempo estamos hablando son los verbos. Es decir, toda esa palabra que expresa alguna acción que está realizando nuestro cuerpo entero o alguna parte de él. Por ejemplo, correr, comer, amar, sentir. Todos esos son verbos. Y bueno, hablando de los verbos, tenemos que saber que tenemos que conjugarlos. Es decir, tenemos que cambiar el cómo se escriben para poder expresar el tiempo que nosotros deseamos decir. Lo mismo pasa en inglés. Y de hecho, a los que no tenemos como primer idioma el inglés, nos dan lo que es una tabla de verbos. Este es un ejemplo de eso. Si observamos bien esta tabla, podemos ver que hasta arriba dice infinitive, simple past, y después tenemos past participle. Pero, ¿qué pasa con el futuro? Bueno, aquí es cuando empezamos a hablar de los auxiliary verbs, que van a ser estos verbos que nos van a indicar el tiempo en el que estamos hablando. Es decir, para el simple present y el simple past, vamos a utilizar solamente un verbo. Y ese verbo nos va a indicar si estamos en present o en past.
Pero para hablar de tiempos como el present continuous, el past continuous o future, vamos a utilizar dos verbos. Uno que nos va a indicar el tiempo en el que estamos hablando y el otro, la acción que estamos realizando. A partir de este momento me voy a enfocar única y exclusivamente a hablar un poco más sobre el futuro y cómo hacerlo desde nuestra estructura gramatical, ya que es parte de lo que hemos visto en Aprende en Casa, que es una forma de educación que se ha implementado en el país del que soy originaria, que es México. Bueno, el futuro. Tenemos que saber que en inglés existen dos formas de futuro. Uno llamado futuro will y el otro llamado futuro going to. En algún momento varios de ustedes tenían la duda de ¿por qué tengo que escribir la palabra going to si ya tengo un verbo auxiliar que es el verb to be y aparte tengo un verbo que me indica acción? ¿Por qué existen tres verbos en mi oración? Bueno, la razón es porque hay dos futuros y en este caso para identificar cada uno tengo un verbo en específico. El futuro will tiene el verbo will y el futuro going to tiene el verbo going con la palabra to. Así que vamos a ampliar un poco más este tema del futuro going to. Ya en otro video, la liga a ese video se las dejo en la descripción. Les había dado esta tabla donde tenemos justamente esas palabras que necesita mi oración para tener sentido y poder ampliar el conocimiento de aquello que estoy expresando. Y en esta otra imagen tengo justamente el orden que deben de seguir estas palabras para poder decir gramáticamente correcta mi oración. Viendo esto, debemos de entender, no puedo eliminar nada de los elementos que mi oración necesita. De lo contrario, queda mal estructurada y aparte queda incoherente, es decir, no tiene sentido. Entonces, para recapitular y sintetizar, para hacer mi oración en futuro going to, siempre voy a necesitar los siguientes elementos. Person, ¿de quién estoy hablando? El auxiliary verb, que es mi verb to be. Después, las palabras going to y finalmente mi action verb. Si no tengo estos elementos, no tengo una oración en futuro going to. I am going to eat. Y después agrego mi complement, es decir, cualquier información que me ayude a entender mejor aquello que ya expresé con esos primeros elementos que utilicé. Espero que este video les haya servido para entender un poco más sobre la gramática en el inglés, en especial para cómo hacer una oración usando el futuro going to. Así que nos estamos viendo y ¡Happy Halloween, everyone!